y a todas en esta hermosa mañana. Mañana que el Señor nos concede estar en su casa para adorarle y bendecirle. Así que les invito a estar sobre sus pies y vamos a encomendarnos a nuestro Padre Celestial. Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias en esta hermosa mañana por este privilegio que tú nos concedes, Señor, de estar aquí para estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia, gracias, Señor, por tus cuidados. Gracias, Señor, porque en momentos alegres y en momentos tristes podemos ver tu mano sobre nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros, dándonos fortaleza, levantándonos, Señor, y cada día, Dios mío, haciéndonos ver que tú estás ahí presente en nosotros, en toda situación y circunstancia de nuestra vida. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por el perdón de mis pecados, Señor, gracias, porque en tu misericordia tú detienes la ira, Dios mío, y nos levanta, Dios mío, podemos sentir tu presencia de manera especial. Te pido, Padre, que tú nos hables y nos ministres a través de la palabra. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Excusamos a nuestra hermana Marta. Gloria a Jesús. Y estamos en el expositor en la página 86. Y esa es la clase que nos compete en la mañana de hoy, bajo el tema Nuestro amigo el Espíritu Santo. Y vamos a estar remitiéndonos a la porción bíblica, así que necesitamos la palabra, ¿verdad? La escritura abierta, en el Evangelio según San Juan, capítulo 16. Y vamos a estar estudiando en esta mañana los versículos del 1 al 15. El tema de la unidad, la palabra de Dios, es el fundamento de la iglesia. Y por eso en esta mañana vamos a estudiar nuestro amigo, el Espíritu Santo. Gloria sea el Señor. La afirmación fundamental, vamos a dejar que nuestra hermana Nidia nos la lea. Bien, nuestro hermano Gregorio. El Espíritu Santo es Dios, nuestro amigo consolador, y nos guía por el camino de la vida. Bien, así que esa es la verdad central, como uno dice, ¿verdad? Y vamos a estar depurando que el Espíritu Santo es ¿quién? ¿Quién es el Espíritu Santo? Nuestro amigo, pero es Dios. Bien, recuerden que nosotros tenemos un Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son tres personas, pero su unidad es tan idéntica que lo vemos como uno. Y no tan solamente que nosotros lo vemos como uno, sino que Dios mismo, cuando se revela al pueblo de Israel como el yo soy, Él se revela como un solo Dios. Claramente, la mentalidad del pueblo de Israel no estaba capacitado para ver la majestuosidad de Dios y este misterio que fue revelado poco a poco del Dios trino. Aunque sí lo vemos en la creación, cuando dice hagamos al hombre, cuando vemos cuando los profetas eran investidos por el Espíritu Santo y hablaban palabras proféticas, estaba ahí el Espíritu Santo. Lo vemos cuando el ángel de Jehová, que muchos teóricos, ¿verdad?, afirman que es Jesús, y ahí vemos la Trinidad. Bien, pero es un misterio que poco a poco Dios lo ha ido revelando al hombre, porque también el hombre ha tenido una capacidad intelectual. Pero aún así, en el 2025 hay muchas personas
porque no entienden el Dios Trino. No entienden cómo tres personas pueden darse como uno. Porque Dios es tan perfecto y tan unido que nunca han tenido ni un sí ni un no. Es más, la palabra dice que en Él es sí y amén. En el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, vemos a Yahvé, a Jehová, obrando. Y a través de las Escrituras se reveló que el hombre iba a ser salvo a través del Mesías. Así que se hablaba del Mesías. En Malaquías hay un túnel del silencio que se le llama así, en el exégesis bíblico, alrededor de 300 a 400 años, donde no hubo palabra profética, y ahí entonces irrumpe con la llegada del Mesías. Y vemos en los evangelios toda esa obra redentora de Jesús. Luego Jesús muere, pero que antes de morir fue revelando que venía un consolador, que ya estaba dicho a través del profeta Joel. O sea, la palabra de Dios, Dios mismo, ha ido revelando al hombre el Dios Trino. Y el Dios Trino en todas las épocas ha estado manifestándose a través de la vida del hombre. Una vez que Jesús muere, resucita, llega el Consolador. El Consolador está trabajando y todavía en el tiempo de la gracia está el Espíritu Santo trabajando con la humanidad. Y ese Espíritu Santo trabajando a cabalidad con la humanidad va a estar trabajando hasta el rapto de la iglesia. Una vez que ocurre el rapto de la iglesia, otra vez viene el Padre a trabajar, pero con el pueblo de Israel, a cumplir esos eventos futuros que todavía no se han cumplido. ¿Me hice entender? ¿Alguna duda? Ok. Seguimos entonces en la clase, pero quería, ¿verdad?, hacerle una parte más de introducción. El versículo para meditar, hermana Mari. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, Dios hará saber las cosas que habrán de ver. Amén. Amén. Eso lo vamos a estar discutiendo más adelante, ¿verdad?, en la clase. Pasamos a la página 87, en la introducción de la clase, y vamos a pedir a nuestra hermana Miri Torres que lea fuerte y claro. La Biblia testifica que el Espíritu Santo es Dios, como lo es el Padre y el Hijo, pues es parte de la Trinidad. Es necesario que se dedique tiempo al estudio serio de la doctrina del Espíritu Santo para reafirmar la fe de los santos en estos tiempos difíciles en los que nos han tocado vivir. En la lección de hoy estudiaremos en el Espíritu Santo como Consolador y Dios, fundamentándonos en Juan 16 y otros mensajes bíblicos relativos al tema. Exhortamos a los lectores a participar en esta clase con oración y fervor para reafirmar nuestra fe en el Espíritu Santo de Dios. Amén. Estamos en nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 16. Y estamos en el tema a estudiar de la parte de un subtema, la profecía para los que siguen a Jesús.
Y vamos a estar tocando ahí los versículos 1 al 6. Y un subtema, dentro del subtema mayor, ¿verdad? La advertencia de Jesús a sus discípulos. Versículos 1 al 4. Y vamos a pedirle a nuestro hermano Marte que nos lea fuerte y claro los versículos del 1 al 4 del capítulo 16 del Evangelio según San Juan. Amén. No sé si ustedes como cristianos, como creyentes, cuando se sientan a leer las Sagradas Escrituras, se hacen la peliculita, como yo digo, de lo que usted está leyendo. Porque cuando uno lo hace así, como que el Espíritu Santo va trabajando y te arroja más luz de lo que uno está leyendo. Ustedes se pueden imaginar a Jesús sabiendo ya que está próximo a hacer su obra vicaria. No es fácil. Hay muchos creyentes que se creen que no leen así, eso es fácil. No, mi hermano. Bien difícil. Él tenía sobre sus hombros esa obra vicaria que él sabía dónde iba a ir y lo que iba a sufrir. No tan solamente eso, sino que tenía 12 discípulos que él estaba educando, que él estaba enseñando para que se quedaran a cargo de ese grupo que se iba a quedar cuando él se fuese, que tampoco se iba a hacer tan fácil a este grupo. Sabiendo Jesús que le quedaba ya poco tiempo, estaban sus discípulos reunidos con él fuera, ¿verdad?, de la multitud, que era poco el tiempo, el espacio que tenía Jesús con sus discípulos, porque las personas, una vez se enteraban que Jesús estaba presente, estaban allí, lo buscaban para que resolviera sus asuntos espirituales, sus asuntos físicos de salud. Pero aquí en el Evangelio, según San Juan capítulo 16, nos revela que Jesús estaba dialogando y platicando con sus discípulos de unos eventos que iban a ocurrir cuando ya Él no estuviera presente. Dice las Escrituras, aquí en el capítulo 16, versículo 1, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Estas cosas te las estoy hablando porque van a pasar y después no te cojas por sorpresa. Dice el 2, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Jesús ya en los capítulos anteriores había hablado sobre el Espíritu Santo. Había hablado y había ilustrado a sus discípulos de la situación que se iban a encontrar ellos. Pero en este capítulo 16 se apunte de que estoy hablando para que no te cojas por sorpresa. Dice que los discípulos no me quiero levantar. Comienza a decirle a Jesús
personas que los iban a expulsar de la sinagoga. Ya ustedes saben, y están ilustrados en eso, que la sinagoga era el eje central de la vida de los judíos. Así que cuando Jesús le dice, vas a ser expulsado de la sinagoga, le estaba diciendo a sus discípulos que iban a tener una muerte social. ¿Por qué motivo y razón? Porque ahí en la sinagoga estaban las enseñanzas culturales y de la Torá. Era el centro de la comunidad judía. Era el símbolo de esa identidad judía. Y si lo expulsaban de la sinagoga, no tan solamente iban a ser ellos expulsados, su familia también iba a ser expulsada. También ellos le iba a caer ese juicio de los líderes religiosos. Y ustedes y yo, que hemos estudiado los evangelios, vemos que en esta época que Jesús está, hay unos maestros que de maestro de la Torá no tenía nada, de nombre que lo hacían, pero espirituales nada que ver. Porque estaban remitiéndose todo el tiempo a esas costumbres, que no era la ley de Moisés, eran costumbres que ellos mismos habían fabricado a través del curso de los tiempos. Que si no puedes hacer esto, que si no puedes hacer lo otro, pero casi siempre mucho antes a la conveniencia de ellos. Se supone que los judíos, que no es nuevo, tuviesen que atender a sus padres ancianos. Aquí en Puerto Rico está la ley 121, que protege a la persona de edad avanzada. Otros países no lo tienen. Pero mire, los israelitas sí tenían esta ley. Entonces, cogían y se escudaban, daban unos diezmos aquí y allá. Perdónenme. Para no atender a sus padres. Y Jesús, en una ocasión, le hace esa reprimenda. Haces esto, pero te olvidas de tus padres. Así que Jesús le señala, vas a ser expulsado de la sinagoga, muchos de ustedes. Y no tan solamente eso, te van a matar pensando que le están rindiendo servicio a Dios. Gracias. Pensando que le estás rindiendo el servicio a Dios. ¿Se recuerdan del apóstol Pablo cuando era Saulo de Tarso? Fariseo de fariseo, de la tribu de Benjamín, perseguidor de los cristianos. Cuando murió el primer mártir, él estaba aquí presente. Y todo lo hizo en pro de Dios. Que estaba mal ubicado, es verdad. De que amaba a Dios, muy cierto. Por eso Dios se le revela cuando va en ese camino hacia Tarso. Porque amaba a Dios, pero estaba mal enfocado. Y Jesús se lo dijo a sus discípulos: te vas a matar y vas a decir, es a causa de mí, causa de Dios. Y todo te lo estoy diciendo para que no te sorprenda. Continuamos con los versículos 5 y 6, el anuncio de su partida y la tristeza resultante. Ya se está en el expósito. Hermano Doel. Esto, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Amén. Una vez que empieza él a hablar, mira, te van a expulsar de la sinagoga cuando
no, yo me vaya. Te van a expulsar de la sinagoga, te van a matar, y van a decir que es por Dios, pero todo eso lo hacen porque no me conocen a mí. Claramente, el pueblo de Israel estaba esperando un Mesías, pero cuando llega el Mesías, no lo reconocen como el Mesías, excepto unos cuantos. Hoy en día, desde que Jesús resucitó y ascendió al cielo, se está hablando del rapto de la iglesia, y la iglesia está esperando el rapto. Pero estamos comportándonos como los judíos creían en el Mesías cuando se le presentó. Piensan de que vamos a tener tiempo y que eso nos vamos a morir y no vamos a ver el rapto del Señor. Qué equivocado estamos. Tenemos que todo el tiempo tener en nuestra mente de que el rapto está a las puertas. Si Él nos busca, como a Él le plazca, nos buscó, pero estábamos listos. Mira, hermano, si cada uno de nosotros viviéramos con esta expectativa, que estamos esperando el rapto del Señor, no importa cómo te sorprenda la muerte, vas a estar listo. No importa cómo estemos, vamos a estar listos. ¿Por qué? Porque estamos esperando el rapto del Señor. Pero estamos sentados en nuestras bancas y diciendo, no, Señor, no llegue porque todavía me falta esto, me falta lo otro, me falta esto. Todavía, Señor, todavía me falta acercarme un poquito más. Porque cada uno de nosotros sabemos, si Cristo viene ahora, nos quedamos, nos vamos. Todo el mundo lo sabemos. Todo el mundo lo sabemos. De que queramos disimular, eso es otra cosa. De que queramos, ¿verdad, Señor? Estamos aquí en tu presencia, en tu misericordia. Y obra en mí, eso es otra cosa. Pero usted y yo lo sabemos. Y esta clase es para que nosotros hagamos una introspección y digamos, Dios, aquí estoy. Quita lo que tengas que quitar. Y que yo pueda vivir el día de hoy como que si tú vinieras ahora. Que tú quites mi preocupación de que yo tengo que hacer esto o otro. No, Señor. Que si me llegue el tiempo de que tú me levantes contigo sin que haya un rapto, también esté listo, esté lista. Y Jesús estaba diciendo a sus discípulos que Él se iba y los discípulos ni le preguntaron, ¿para dónde tú te vas, maestro? Ellos se pusieron tristes. Estaban con Jesús durante 3 años. Mire, prácticamente día y noche. Estaban como chicle, pegados a Jesús. Y pensando que se iba a ir, se pusieron tristes. Es uno que tenemos familia y pensar que si se va para los Estados Unidos, que si se va para otro país, por si el trabajo, o si se va para otro pueblo, uno se entristece. Porque no va a ver más a esa persona amada y esa persona que nos hace falta porque nos acostumbramos a hablar, a pasear, a impartir, a vernos tiernamente. Así que una vez que Jesús hace este anunciamiento de que el Señor ahí le preguntan cómo está y se pusieron tristes y Jesús se lo hace ver también. Se pusieron tristes. No podemos perder de perspectiva que cada personaje de la Escritura fueron personas de carne y hueso con emociones. Y Jesús fue 100% Dios y fue 100% hombre cuando estuvo aquí en la tierra. Por eso hablo en pasado. Porque Jesús está. Y Él es. Pero tuvo un periodo aquí en la tierra. Así que afloraron esos sentimientos de tristeza en los discípulos porque Jesús les había comunicado que Él se iba.
si usted ha leído los evangelios, Jesús le fue diciendo poco a poco, eso era como por sorbito, a sus discípulos: me voy a ir, va a pasar esto. Como comienza el capítulo 16, versículo 1, que le dice: te estoy diciendo para que después no te sorprenda. Yo te lo dije. Los discípulos iban a extrañar a Jesús, y ya Jesús se lo estaba diciendo, y se pusieron tristes con esta noticia de que Él se iba a ir. Ahora, Él se iba a ir, pero comienza a decirle: yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Yo me voy a ir, pero yo voy a enviar a alguien. En el versículo, aquí quiero leerle algo que trajo el expositor y escribí la notita abajo, leer, porque no quiero perder, ¿verdad?, esta información, porque a veces uno cuando la da, pues la da uno en su manera, y quiero, ¿verdad?, transmitirla como está aquí en el expositor. Dice: Jesús es enfático al señalar que ese consolador que Él dijo que iba a enviarle es otro que en griego es al-ayos, con doble L, que literalmente se refiere a uno igual al original. Por eso me lo quise leer. Él le dijo: yo me voy, pero te voy a enviar un consolador. Te voy a enviar uno igual a mí, porque es Dios mismo. Jesús le estaba mostrando, le estaba, ¿verdad?, enseñando a sus discípulos que ese consolador que iba a llegar iba a ser uno igual a Él, uno igual al original, ayos, con doble L. Este detalle nos afirma que el Espíritu Santo, el Consolador, es igual a Jesús, porque es Dios mismo. Porque es Dios mismo. Vamos a leer ahora de los versículos 7 al 11, y está en el expositor, y le voy a pedir a nuestra hermana Sigmari que me lo lea por favor por titular. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no me envía a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. Jesús, ante la tristeza que mostró sus discípulos, Él le dice: espérate, yo me voy, pero no estén tristes, yo te voy a enviar un consolador. Le dice: es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no puede llegar. Bien, Jesús en su humanidad, Él podía estar solamente en un lugar. ¿Dónde estaba? Si estaba en Capernaum, estaba en Capernaum y no podía estar en Capernaum. Estaba en cualquier presente que todo el mundo lo veía, pero solamente se remitía a ese lugar donde estaba. Pero si Él se iba a llegar entonces
entonces el Consolador, que no iba a estar restringido por una materia, por un cuerpo, sino que Dios mismo, que es el Espíritu Santo, podía estar en cada uno de los discípulos, no importando en qué lugar, en qué momento y en todos. Así que era necesario que Jesús se fuese para que llegara el Espíritu Santo. Porque Jesús, mientras él estuvo en la tierra, estaba limitado. Estaba limitado. Aunque era 100% Dios, estaba limitado en su cuerpo humanidad, desde humanidad. Por eso, cuando él muere, adquiere entonces un cuerpo glorificado. Nosotros le llamamos glorificado. Un cuerpo que ya la materia no lo sujetaba. Un cuerpo donde él podía estar aquí y él podía llegar al cielo ahí en un pestañeo. Un cuerpo que pudimos leer y ver que podía comer, podía compartir, podía hablar. Pero eso fue después que fue glorificado. Cuando Dios Padre le dio un nombre sobre todo nombre, Cristo. Cuando otra vez se vistió de su divinidad. Pero era necesario que Él se fuera para que llegara el Consolador. Porque así, como les he ilustrado en otras clases, el arca contenía y simbolizaba la presencia de Dios dentro del pueblo de Israel. Cada uno de ustedes, lavado con la sangre de Cristo, han sido sellados con el Espíritu Santo y portan la presencia de Dios mismo, que es el Espíritu Santo. Por eso cada uno de nosotros tenemos que ser santos. Porque usted está cargando la presencia de Dios. Pero a veces, como que perdemos de que Dios habita en mi vida. Y está ganando entonces en usted la fragilidad humana. Si Dios habita en ti. Y no es que seamos súper hombres ni súper mujeres, sino es que Dios habita en mí. Y en mi debilidad, la excelencia del Espíritu Santo se manifiesta en nosotros. Así que cuando yo soy débil, dice el apóstol Pablo, es que soy fuerte. Pero es que yo soy fuerte porque el Espíritu Santo habita en mi vida y me hace ser fuerte espiritualmente. Y yo puedo vencer las pruebas. Las puedo vencer. Si el Espíritu Santo de Dios habita en mi vida y no lo tengo contristado. Ay, hermana Juan, sí, no lo tiene contristado. Porque si usted dice, mira, yo busco, yo esto, yo lo otro y no puedo. Hay que trabajar con eso. ¿Qué es lo que pasa en mí? ¿Qué es lo que pasa en mi vida? Porque miren, aunque todo esté oscuro, si yo tengo la certeza que Dios habita en mí, no importa. Mi ser espiritual lo sabe y descansa en el Señor. Porque la fe, el yo caminar con Dios, no depende de lo que yo sienta o deje de sentir. Yo camino porque Dios es y porque Él me salvó a través de Jesucristo. Y yo camino en fe. Porque ese Espíritu Santo anida en mi vida. Porque
yo le permito al Espíritu Santo que habite en mi vida, porque cuando yo lo acepté a Jesús como mi único y exclusivo Salvador, y yo acepté ese sacrificio vicario, yo le permití la entrada del Espíritu Santo. Y si yo le doy la entrada del Espíritu Santo habita en mí y Él me va mostrando entonces el camino que yo debo andar y qué cosas yo tengo que enmendar y arreglar. Y esa es la lucha entre la carne y el Espíritu. Porque nuestra carne quiere hacer lo que bien nos parece, las cosas que no le agradan a Dios, y el Espíritu nos dice, no hay que buscar de Dios. Y usted, en el campo de batalla, decide a dónde, hacia dónde usted se va a dirigir. Jesús le dice a sus discípulos, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Y el Consolador tiene, gloria sea el Señor, tiene un propósito. Convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y Jesús explica que el Consolador o el Espíritu Santo convencerá o aclarará la mente del mundo sobre 3 elementos básicos: el pecado, la justicia y juicio. Y la persona que contrista al Espíritu Santo se va a pagar, se va a perder. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos dice, estás en pecado, estás mal. Y si yo le callo la boca al Espíritu Santo, me voy a perder. Porque el Espíritu Santo es el que convence al individuo, al ser humano, de que está en pecado y que necesita de Dios. Es el Espíritu Santo. Amén. Por eso tú y yo tenemos que cada día pedir al Espíritu Santo, estate conmigo, no te vayas. Porque el Espíritu Santo me va a dirigir a que yo busque del Señor. Me va a decir qué pasos estoy dando mal. Porque mire, en la vida del cristiano es un día a día. Es un día a día. Y el Espíritu Santo nos está mostrando y nos va diciendo, para aquí no, para allá sí. Pero no cabezones. Porque queremos hacer lo que bien nos place. Y muchas veces contestamos al Espíritu Santo. Y si contestamos el Espíritu Santo, apagamos la voz del Espíritu Santo. Y creemos que caminamos bien y estamos caminando mal. Porque hemos callado la voz del Espíritu Santo y nos vamos a perder. Tenemos que cada día avivar esa llama en nosotros del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos va a mostrar y nos va a decir, camina, esto es pecado, no. Así que la blasfemia contra el Espíritu Santo, que muchas veces las personas dicen, ay, ¿qué tal la blasfema? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando yo le adjudico al diablo que si no le reprenda las cosas que Dios hace en mi vida, cuando yo como creyente que tengo experiencia con Dios, que el Espíritu Santo habita en mí, cierro las puertas, no lo dejo entrar en ciertas habitaciones de mi vida, blasfemamos. ¿Y por qué se va a perder? Porque al callar en la boca del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no nos va a decir que estás pecando. El Espíritu Santo es el que le muestra al ser humano que está en pecado y que necesita de Dios. Por eso es importantísimo el ser llenos del Espíritu Santo, el ser investidos del Espíritu Santo, no tan solamente conformarnos con estar sellados, sino pedir esa plenitud del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Es importante. Así que el Espíritu Santo convence al ser humano de que está en pecado. Cuando el ser humano se reconoce y acepta a
Jesús como Salvador personal, porque el Espíritu Santo le reveló que estaba en pecado. Y dice, yo Jesús, yo sé que estoy en pecado y tengo que aceptar a Jesús como Salvador personal para yo adquirir la vida eterna, porque tú no es de cuán bueno sea la persona. No. Si la salvación se adquiriera por cuán bueno es la persona, para que Jesús vino a sufrir, a morir y a tomar tu lugar y mi lugar. Si fuera por los rezos, ¿para qué vino Jesús al mundo? Nosotros como seres humanos queremos ser más inteligentes que nadie. Y a veces queremos tergiversar lo que dice la Sagrada Escritura. Y las Sagradas Escrituras me indican y me señalan que si yo no acepto a Jesús como Salvador personal, me voy a perder. Que si yo no vivo, porque una vez el convencer de pecado del Espíritu Santo, yo me arrepiento, acepto como Jesús como Salvador personal, entonces viene y me justifica. Viene la justificación porque me hace justo. No porque yo me lo merezca, sino porque yo me humillé, porque acepté a Jesús como Salvador personal, porque reconocí que no soy pecadora. Entonces, el Espíritu Santo me hace justo. Y luego de la justificación no se queda ahí. En segundo lugar, viene la regeneración. La regeneración, mis hermanos y mis hermanas, es que una vez que yo acepto que Jesús es mi Salvador personal, me justifica ante el Padre, eso no se queda ahí. Mi vida no puede ser igual. Entra entonces un proceso de regeneración, que eso está todo el día. Somos regenerados. Vemos viendo qué parte estamos fallando y le estamos diciendo al Espíritu Santo trabaja con esto, porque yo quiero llegar al cielo. Muchas personas aceptan a Jesús como Salvador personal y creen que es salvo siempre salvo, y eso es mentira. Aceptamos a Jesús como Salvador personal, pero tenemos que estar trabajando con esa salvación, con temor y temblor. Así que ese proceso de regeneración viene ahí trabajando. Y a la par con esa regeneración viene la santificación. Nos justifica, una vez que aceptamos a Jesús como Salvador personal, estamos entonces en ese proceso de regeneración y santificación. Una vez justificado el ser humano, se libra del juicio determinado para el diablo y sus huestes, que es de perdición eterna. Estamos en la página 89, el inciso B, el ministerio del Espíritu Santo, versículo 15. Anadeli, expositor. El 15. Sí, el 15, mi amor. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. El Espíritu Santo ha sido prometido a todo el que cree en Jesús. ¿Qué muchos cristianos le tienen miedo? Al ser investidos con el poder del Espíritu Santo. Es que mira, que yo no sé, me gustaría, pero no, porque mira, si me empiezan a mover así, como que no. Y yo quiero ser bien, así quiero invertir, entonces cuando el Espíritu Santo te va a dar lengua nueva, espérate, como que no es. Mira, hermano, lo voy a decir. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta en uno, tú estás con todos tus 5 sentidos. Estás en tus 5 sentidos. Sabes todo lo que se mueve alrededor tuyo. Lo único
Espíritu y se conectó con el Espíritu Santo. Que a algunos nos da con llorar. Miren, a otros le dan con coger, a otros le dan con reírse. Cada manifestación del Espíritu Santo es única en cada individuo y en cada ser. Pero Jesús le dijo a sus discípulos, y antes de que los discípulos comenzaran a ejercer su ministerio, los envió al aposento alto hasta que fuesen investidos de poder. ¿Por qué? Cuando comenzamos a leer el capítulo 16, el versículo 1, que Jesús le dijo, cuando yo me vaya, van a ser perseguidos, van a ser muertos. Mire, ¿quién le iba a dar a estos discípulos, a esta iglesia naciente cuando Él se fuera, la capacidad de permanecer en Él? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Hermano y hermana, si usted quiere permanecer en el cuerpo de Cristo, usted necesita la llenura del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es ese consolador. El Espíritu Santo es Dios mismo en ti, dándote fuerzas. El Espíritu Santo es quien va a levantar la iglesia y el rapto. Entonces, si tú tienes el Espíritu Santo, te vas a quedar. Así de sencillo. No, hermano, mire, es tiempo de levantarnos. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de decir, olvídate, Señor, yo quiero que tú me lleves como tú quieras. Como tú quieras. Pero estamos calentando bancas, hermanos y hermanas. Entonces estamos mirando para el lado, mira que el hermano, mira que olvídense de eso, que no somos y usted y yo, ya está. Mientras estemos mirando para el lado y para el otro, mira hermano, no nos vamos a sentir nada, y va a estar el punto glorioso y usted pendiente. ¿Pendiente a qué? ¿A quedarte? ¿A quedarle? Mira hermano, Jesús murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Nos hizo esa preciosa promesa que viene siendo arrastrada desde Joel, de la llegada del Espíritu Santo. Yo me voy, pero te voy a enviar un consolador, uno igual a mí, que va a habitar en ti. No vas a estar solo, no vas a estar sola. No lo compliques. Que no es fácil, claro que no, hermano, no es fácil. A veces estamos arrastrados. Vieja puertorriqueño, arrastrado. Pero cuando uno sabe que mi Redentor vive y que el Espíritu Santo está en mí, no importa. No importa, porque eso es parte de la vida. El asunto es que tú estás haciendo con tu vida espiritual. ¿Qué yo estoy haciendo con mi vida espiritual? Porque es que yo no lo heredo. El Espíritu Santo yo no lo heredo. El Espíritu Santo yo tengo que trabajar que habite y se quede en mí. Porque si yo hice una profesión de fe, automáticamente yo soy sellada con el Espíritu Santo. El resto me toca a mí hacerlo. El resto me toca a mí trabajarlo. Me toca a mí. Pero lamentablemente, hermanos, estamos en una sociedad muy permisiva. Estamos en una sociedad que estamos mirando para el lado. Que si fulano no hace, pues yo lo puedo hacer. Y así nos vamos a perder. Así nos vamos a perder. Trabaje usted. Igual que yo trabajo por mi salvación. Llénese del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos va a indicar
nos va a revelar, nos va a mostrar qué cosa yo tengo que quitar de mí. Va a quitar lo que yo creo, porque esa es otra cosa. Como creyentes estamos en lo que yo creo. No, porque yo creo esto, yo creo lo otro. Mire, nos vamos a perder con el yo creo. Es lo que dice Dios. ¿Qué dice Dios y que yo estoy dispuesta a hacer lo que dice? Hay una alabanza que cuando le presté oído, yo dije, wow. Y esta alabanza dice, ¿qué harías tú si Dios estuviera aquí? Y yo decía entre mí, pero es que cuando yo voy para el templo, yo voy para la casa de Dios. Y si yo voy para el templo y voy para la casa de Dios, Dios está ahí porque esa es su casa. Pero nosotros llegamos al templo, que es la casa de Dios, y lo menos que nosotros pensamos es que Dios está aquí. ¿Quién es? Todo lo humanizamos. Pero cuando yo vengo al templo, es la habitación de Dios. La habitación de Dios. Si yo sé que Dios está aquí, yo le alabo en espíritu y en verdad. Santo Dios. Pero mira, hermanos, a veces no queremos alabar al Señor si estamos en su casa. Y decimos que Dios no obra, el Espíritu Santo no obra. ¿Por qué no está obrando el Espíritu Santo? Pero la estamos pateando toda. Todo el día. Ay, no. Yo pienso en muchos. Sí, mira, hermana, el ministerio paga el precio de música, paga el precio. Pero yo sé cosa. Si usted no trabaja por sentir el Espíritu Santo, o sentir espiritual, así se va a quedar. Pero le queremos echar a todo el mundo. La culpa es del pastor, la culpa es del líder, la culpa es del dinero, la culpa es de esto. Mi culpa. Es mía. Y cuando yo entienda que es mi culpa, que eso me toca a mí, el buscar al Espíritu Santo, el arrepentirme, Dios va a obrar. Y usted se va a dar cuenta de que Dios es y habita en ti. Porque le diste la oportunidad al Espíritu Santo. Le diste esa oportunidad a que el Espíritu Santo trabaje y bregue contigo. Porque, hermano, el Espíritu Santo es quien va a levantar la iglesia. Ay, santo, aleluya. Santo Dios. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará lo que es mío y os hará. Así que el Espíritu Santo, que Dios mismo va a estar revelando a los discípulos, les va a recordar, miren, todo lo que Jesús, toda esa estadía que tuvo Jesús de los 3 años, de todo lo que Jesús dijo, hizo, ellos iban a recordar por el los evangelios. ¿Quién les hizo recordar todo lo que vivieron y todas esas vivencias y todas esas enseñanzas con sentido? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es lo mismo. Él iba a tomar lo del Hijo, que a su vez el Hijo lo tomó del Padre. Es necesario, amados y amadas, que seamos investidos por el poder del Espíritu Santo. Porque el poder está en ti. Ese poder del Espíritu Santo, Dios mismo,
Y es como un propósito de irnos justificando y que esa obra regeneradora y santificadora se vaya mostrando en cada uno de nosotros, porque mire, vamos para el cielo y tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Así que mire, olvídese, cuando vengamos al culto, entramos a la casa de Dios. Dios está aquí. Y tu disposición va a mostrar si tú sabes qué cosas. Y cuánto respeto usted y yo le tenemos a Dios. A veces le pedimos más respeto quizás a un gobernador, ¿cómo pone así? Porque llegó a invitar y así en esa edad, no puedo hablar, no hay hablar. Y sin embargo, cuando estamos en la casa de Dios, hacemos todo bien. Estar en esa comunión que Él exige, que Él quiere de ti. Porque Dios quiere bendecirte. Dios quiere trabajar contigo. Pero todo esto es la disposición que yo tenga para Él. Así que vamos a pedirle a Dios que nos llene cada día de su Espíritu Santo. Así que Dios te bendiga. Gloria sea el Señor. Vamos a estar sobre nuestros pies y vamos a darle gracias a ese Padre Celestial por esta clase bíblica. Para ya comenzar nuestro culto de adoración al Señor. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te damos gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por la salvación del alma y del perdón de los pecados. Gracias, Espíritu Santo, porque habitas y habitas en mi corazón y en mi vida. Señor, nos presentamos ante ti en esta mañana. Te pedimos, oh Dios, por aquellos que se quieren reconciliar. Señor, por aquellos que en este momento te están pidiendo perdón por sus pecados, por sus faltas. Espíritu Santo, sigue trabajando en sus vidas. Que la sangre de Jesucristo vaya limpiando de todo pecado, de todo mal pensamiento. Oh Espíritu Santo, trabaja en cada uno de nosotros. Haznos ver el camino que tenemos que andar, Dios mío. Y aquellos caminos que no debemos de caminar, Dios mío, cierra las puertas. Permítenos, Dios mío, tener esa necesidad y ese anhelo de ser investido, revestido con el poder y la presencia del Espíritu Santo. Señor, que a partir de esta mañana, Señor, mis hermanos y mis hermanas y mi persona, Dios mío, nos acerquemos más a ti, Dios de la gloria. Y que te pidamos que cada día, Señor, tú nos revistas de tu presencia. Y que tu Shekinah cada día, Dios mío, se manifieste en medio de nosotros. Que cuando llegamos a tu casa, Señor, podamos llegar reverentes. Podamos llegar, Dios mío, con ese anhelo, sabiendo de que tú, aunque estás en todo lugar, nos congregamos aquí para darte servicio, para adorarte y bendecirte, oh Dios. Permítenos, oh Padre Celestial, cada día sentir un Dios de agua viva por nuestro ser. Y no permita, Dios, que te contristemos, Espíritu Santo. Avívanos cada día, avívanos en ti, oh Espíritu Santo, avívanos en ti, avívanos, Espíritu Santo, que seamos sensibles a tu presencia, a tu voz, que estemos sensibles, Dios mío, a ti, porque tú pronto vienes, Señor. Permítelo, Dios, tú estás cerca. Estás cerca de ti cada día, Señor. Sigue haciendo grandes cosas en medio nuestro, Padre. Sigue haciendo cosas grandes en medio nuestro, Señor.
Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y gloria sea al Señor. Dios les bendiga. Amén.